Bueno, bienvenidos hoy a un nuevo martes acá en la Fundación de Ecodoppler Rosario. Gracias a todos por conectarse a esta hora. Hoy tenemos el gusto de tener como disertante al doctor Ignacio Bluro, es cardiólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, y la verdad que, bueno, una maravilla que haya aceptado la invitación para hablarnos un poco de cuantificar la congestión en los pacientes. El doctor Bluro también hace imágenes, así que bueno, nos va a dar algunos tips sobre cómo evaluar este tipo de pacientes. Sin más, le dejo la palabra al doctor Ignacio. Bueno, Juli, muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer y un honor estar acá con ustedes. Así que yo les voy a contar un poco qué es lo que hago. Yo soy cardiólogo, hice durante muchísimos años de mi vida ecodoppler vascular, básicamente. Eh, y ahora ya hace algunos 4 o 5 años coordino la unidad coronaria del Hospital Italiano. Eh, y les voy a contar un poco lo que yo no sabía que sabía, porque Julia me pidió que hable de Vexus y yo le digo, ¿de qué? Así que yo no sabía que esto se llamaba así. Me dice, sí, eso que vos nos mostraste. Digo, a ver, no sé, yo ni sabía que lo que yo les había mostrado tenía un nombre. Eh, y es algo que un poco cuando yo lo empecé a hacer antes de que se haga, digamos, porque cuando yo hacía Doppler vascular y veía a los pacientes en el consultorio y les hacía Doppler renal, uno de los problemas que uno tiene con los pacientes cuando le hace un Doppler renal es que se le meten las venas, habitualmente a uno le piden el Doppler arterial y a uno se le meten las venas renales en el medio. Y cuanto más congestivo está el paciente, más se le meten las venas renales en el medio y más flujo pulsátil tienen. Entonces uno tiene el riñoncito ahí, le tira el Doppler al riñón y lo que dice, pero esto es el flujo venoso, es el flujo venoso, y uno quiere sacar el flujo arterial y se encuentra siempre con el flujo venoso. Y en ese, como quien dice, pelear cotidiano contra los riñones, eh, yo me empecé a dar cuenta que cuando el paciente tenía insuficiencia cardíaca, el flujo era distinto en el riñón, y le decía a los médicos que hacían unidad coronaria en ese momento, le digo, mira, está congestivo, tiene la presión aurícula derecha alta, porque me dice, ¿cómo sabes? Por el flujo renal. Y de hecho, cuando quisimos hacer algún protocolo, yo decía, che, tenemos que incluir el patrón de flujo renal en el protocolo, por esto, por otro, y bueno, y nunca lo hicimos, y de pronto aparecieron un montón de estudios hace unos años que hablaban de esto mismo, y yo decía, bueno, esto es lo que yo venía viendo en la práctica cotidiana. Y a mí me encantan las cosas que surgen desde la práctica eh, y desde los problemas cotidianos. Y soy un convencido que muchas cosas que nosotros contraemos y vemos en las grandes revistas son cosas que los médicos que ven pacientes todo el día le surgieron en una discusión. Y cosas que vos decís, ¿pero de dónde sacaste eso? Y yo creo que esto empezó una discusión entre dos personas que dijeron esto, yo creo aquello, y dice, ¿pero de dónde lo sacaste? No, no lo vimos. Bueno, la diferencia creo que los europeos y los americanos es que tienen una estructura y una forma de trabajo y una organización que lo que les permite es sistematizar mucho las cosas, y que nosotros a veces no lo tenemos. Creo que esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. No es que creo que sean mejores ni nosotros peores, creo que no nos organizamos en gran parte por cómo es nuestro sistema, que estamos corriendo y haciendo 10 millones de cosas al mismo tiempo, y por eso no tenemos tiempo. Maneli, Horacio, ¿qué estamos haciendo? una clase. Entonces, Cuidado. No, básicamente, cuando otro de los problemas que tenemos bueno, ahora ya desde mi No, perspectiva en la unidad coronaria es, bueno, ¿cuál es el momento de darle el alta a un paciente? Entonces, el paciente que viene con de insuficiencia Fundación de cardíaca Codopla Rosario. Ajá. está Bueno, lo suficientemente seco. ¿Cuál es el estado de la volemia? Entonces, el examen físico tiene una sensibilidad bastante baja para decirnos si el paciente está euvolémico, y sobre todo
porque en el último tiempo, con esto del estudio de la bulimia, nos empezamos a ver que hay varios compartimientos vasculares, que un paciente puede estar hipovolémico en el compartimiento vascular, pero seguir teniendo derrame pleural, o estar congestivo desde el lado derecho y hipovolémico porque lo hicimos balance negativo muy rápido. Entonces surgen como distintas formas de empezar a mirar el estado de la bulimia y que miran distintas cosas. Entonces, uno de esas formas es a través de... Y también esto surge porque los estudios clínicos necesitan empezar a tener como patrones más comparables y patrones más estandarizados para decir si el paciente alcanzó la euvolemia o no. Empiezan a aparecer estudios con acetazolamida, estudios con hidroclorotiazida, estudios asociando distintos diuréticos a la furosemida, no solamente furosemida y SGLT2. Entonces dicen, bueno, ¿cuándo el paciente orinó? Bueno, una cosa es cuánto bajó de peso, el volumen urinario, pero otra cosa es decir, ¿este paciente está euvolémico o no está euvolémico? Entonces, todas estas herramientas empiezan a aparecer un poco como para decir si el paciente está euvolémico o no está euvolémico. Entonces, este es un primer statement de la Sociedad Europea de Cardiología, en donde lo que empieza es a plantear, evaluar distintas cosas, que es si tiene la ingurgitación yugular, que lo podemos correlacionar entre lo que es la vena cava o la ingurgitación yugular, son cosas bastante parecidas. El flujo a nivel de las arterias renales y la presencia de cometas a nivel pulmonar. Entonces, básicamente, este artículo que se los recomiendo mucho, que es una puesta, un estado de posición de decir, bueno, más allá de todo esto de la clínica, cómo nosotros vamos a evaluar la euvolemia de nuestros pacientes y utilizar el eco como una herramienta para determinar la euvolemia o la hipervolemia de nuestro paciente. Lo primero uno de los parámetros que usamos siempre es saber si ese paciente tiene aumento de la presión sistólica pulmonar. Ustedes son ecografistas, así que no me voy a detener en esto para cómo evaluamos la vena cava. Pero la vena cava no siempre nos dice lo que queremos saber, y la presión en la pulmonar depende un poquito de qué altura o de qué presión de aurícula derecha estamos partiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la vena cava y evaluar las venas renales. Y la vena renal la evaluamos, la tenemos en cuenta como que es un sucedáneo de lo que le está pasando a la vena cava, pero lo que nos dice con la información que nos da es que uno de los problemas es entender al riñón como un objeto de congestión y entender que en muchos pacientes y el síndrome cardiorrenal, los pacientes les hacemos balance negativo, y esos pacientes decimos, está hipotenso, no le hagamos balance negativo porque va a empeorar el riñón. Y ahí mejora el riñón. ¿Y por qué mejora el riñón? Porque nosotros tenemos que pensar el riñón como un órgano donde tenemos que ver la presión transglomerular. Y la presión transglomerular depende de la presión sistólica, que está representada por la presión arterial media, y la presión en la aurícula derecha. Cuando la presión en la aurícula derecha es muy alta, por más que la presión sistólica sea normal, ese gradiente transglomerular cae y la presión de filtración del riñón cae. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evaluar el flujo a nivel de la arteria renal? Básicamente, ponemos a nuestro paciente de costado, si se puede poner de costado. Muchas veces el paciente no se puede poner de costado, y si no, buscamos el riñón en alguno de los flancos. Acá lo que estamos viéndolo es desde el flanco derecho, que suele ser lo más fácil para ver porque tenemos el riñón y lo que yo siempre trato de buscar el riñón y la vena cava o la aorta. Entonces, en lo que haya entre el riñón y la vena cava o la aorta, lo que es eso son los vasos renales. Entonces, busco esos vasos renales y fíjense cómo la vena renal, cuando el paciente está congestivo, la vena renal se ve perfecta, y
se ve incluso mucho mejor que la arteria, la desplegamos ahí y ahí le tiramos un Doppler. Y en ese punto nosotros vamos a ver el Doppler. ¿Y qué es lo que esperamos que sea un flujo renal normal? Bien, un flujo renal normal es una arteria, una vena cava que tiene una presión de 4, una aurícula derecha 4, 5, 6 milímetros de mercurio, que el flujo es continuo. Básicamente puede tener una pequeña variabilidad respiratoria y con el ciclo cardíaco, pero básicamente lo que vamos a ver es un flujo continuo. Y eso es un flujo que nosotros lo vamos a interpretar normal. Acordémonos de esto, del yugulograma que estudiábamos en la facultad, que tiene todo, se acompaña con todo el ciclo cardíaco dependiendo de la sístole auricular, el cierre de la válvula tricúspide, la relajación de la aurícula, el llenado y la apertura tricuspidea para el lleno ventricular, todo eso se traduce hacia atrás. Las venas son elásticas, pero tienen una elasticidad que hasta determinado punto, tiene una elasticidad que cuando trabaja en condiciones normales se colapsan y se vuelven a distender. Pero cuando el sistema está a presión y llegó a su punto de distensibilidad máxima, empiezan a perder la distensibilidad. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Que la columna de agua y esta columna de presión que nosotros tenemos en una vena que perdió, como se distendió todo lo que se podía distender, empieza a convertirse como algo más rígido, empieza a transmitir esa imagen y ese flujo que nosotros estudiamos en el yugulograma y tan difícil de ver a un patrón en la vena renal. Entonces, fíjense cómo en un primer momento esto que era un flujo continuo se empieza a poner en un flujo con cierta pulsatilidad y finalmente se convierte en un flujo que tiene mucha pulsatilidad, con un flujo anterógrado e incluso por momentos un flujo retrógrado, dependiente de la presión en la aurícula derecha, y esto nos habla de congestión, y como vemos, podemos ver perfectamente e identificar las diferentes ondas del yugulograma a nivel del Doppler renal. Cuando vemos esto lo que nos está diciendo es que tenemos congestión renal. Entonces, es un marcador de hipervolemia. Entonces, y es fácil de ver, no es mucho más sensible y es más específico que ver solamente la vena cava. Y nosotros lo que vemos es la forma del riñón, ubicamos el riñón y localizamos el flujo tanto adentro del parénquima renal como a nivel de los distintos vasos renales. Fíjense, en este caso, un paciente que tiene una vena cava dilatada, las suprahepáticas y un flujo renal que parece que casi que nos lo confundimos con un flujo arterial. O sea, terriblemente pulsátil, un paciente con mucha insuficiencia cardíaca, con insuficiencia tricuspidea, todo eso se transmite hasta el riñón y tiene un flujo renal muy importante, donde vemos todo el flujo en la vena cava. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que la falla renal depende mucho más de la congestión que del volumen minuto. Siempre pensamos que el paciente empieza en falla renal porque tiene bajo volumen minuto. Pero lo que nosotros vemos en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca muy avanzada y que empiezan a deteriorar no solo el riñón, sino también el hígado, es que el paciente tal vez puede estar crónicamente en bajo volumen minuto, pero si el paciente no está congestivo, no va a alterar el hepatograma y no va a alterar el riñón. Pero cuando a esa bajo volumen minuto se le suma congestión, esos son los pacientes que empiezan les cae la función renal, les aumenta la creatinina, el hígado se les pone congestivo, empiezan a alterar el hepatograma. Entonces, este es un concepto que surge que es básicamente lo que yo les hablaba antes, de la nefropatía congestiva, ¿no? Y donde son esos pacientes que están con mucha hipervolemia, muy congestivos, y uno de esos dice, tal vez tienen insuficiencia cardíaca, con deterioro severo de la función ventricular, y están hipotensos, y el paciente
A veces alguien encuentra que alguien no le quiere sacar mucho líquido por miedo a la hipotensión arterial, esto es bastante típico, sobre todo en los terapistas, ¿no? Que dice, el paciente está hipotenso, por eso no le puse mucho diurético. Bueno, lo que estos pacientes necesitan es hacer un importante balance negativo. Y yo siempre, no solamente hay una cuestión que tiene que ver a nivel sistémico, sino también hay una cuestión de fibra. Y yo los invito a ustedes a que se imaginen en que van a levantar algo. Yo siempre lo imagino que voy a levantar una cama, ¿no? Es algo que está medio bajo y uno, ¿cómo se levanta para levantar una cama? Se pone con los brazos en semiflexión. ¿Por qué se pone en semiflexión? Porque es como quien va a hacer una pulseada. Se pone con el brazo en semiflexión porque es donde más fuerza tiene. Nadie va a hacer una pulseada con todo el brazo extendido, porque no podemos hacer fuerza con el brazo extendido. Y eso es una manifestación de lo que es la curva de Frank Starling, que decimos, a medida que la fibra se estira, tiene más fuerza, pero si se estira demasiado, pierde fuerza. Cuando el ventrículo derecho, sobre todo, se sobredistiende, más allá de su condición o de la longitud de fibra óptima, porque está hipervolémico, cae el inotropismo y cae la capacidad de acortamiento de la fibra. Es como que si quisiéramos levantar un peso con todos los brazos extendidos. No tenemos tanta fuerza como para contraerlo el brazo. Bueno, lo mismo le pasa al ventrículo. Se está sobredistendido, tiene menos inotropismo y encima ese riñón está congestivo. Entonces su presión transglomerular está disminuida. Entonces el sacarle líquido mejora al paciente y mejora el volumen minuto. Entonces, dependiendo de si lo que tenemos nosotros es más falla derecha o más falla izquierda, es cómo se va a comportar ese paciente y cómo se va a comportar ese riñón y su grado de hipervolemia. Los pacientes que tienen más falla derecha, que tienen más hipervolemia, esos son pacientes que son los que más van a mejorar con el balance negativo. Si lo que está predominando es el bajo volumen minuto, el paciente no va a mejorar tanto. Entonces, tenemos distintos estadios en este flujo de la arteria renal y fíjense cómo estos distintos estadios y patrones de flujo se correlacionan con el pronóstico y la sobrevida. Entonces, el poder llevar al paciente a la eubolemia hace que el paciente esté mejor. Básicamente, acá lo que les estoy mostrando es, fíjense cómo tanto el flujo rojo como el flujo amarillo laten en este paciente y es a veces muy difícil identificar cuál es el flujo arterial y cuál es el flujo venoso porque decimos, tenemos que estar mirando hacia dónde está nuestro mapa color para identificar cuáles son esos flujos. Son pacientes que tienen mucha congestión. ¿Cuál es la otra cosa que vamos a evaluar? Bueno, siempre miramos la placa. ¿Cuál es el problema con la placa? Que no es tan sensible, entonces decimos, bueno, tenemos un eco. ¿Cómo nosotros podemos mirar, mirar esta placa y cómo podemos mirar un eco? Y estas líneas B de Kerley, que nosotros vemos en la placa y estamos tan acostumbrados a ver desde la facultad y en semiología, bueno, estas líneas las podemos ver perfectamente con el eco. Y no descansar solamente en una placa, sino también en un Doppler pulmonar para ver cuál es el grado de congestión pulmonar. ¿Qué es lo que el Doppler pulmonar nos dice? Que el pulmón tiene agua, que el pulmón tiene líquido. Lo que no nos dice es por qué motivo tiene líquido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les voy y les hago un paciente que está distresado, un paciente que tiene COVID, un paciente que tiene una neumonía, yo voy a encontrar esto y puedo encontrar los mismos signos que un paciente que tiene un edema agudo pulmón. Esto es como si yo le hago un ecopleura a un paciente y me dice que tiene líquido. Yo no puedo saber si ese líquido es un trasudado o ese líquido es un exudado. ¿Está bien? Entonces, lo que me va a decir es que el pulmón está congestivo y el pulmón tiene líquido. Después, si eso es por insuficiencia cardíaca o por otro motivo, lo tengo que interpretar con la clínica. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que se plantea? Dividir el tórax en
4 cuadrantes por cada lado, ¿no? Y buscar en estos diferentes 4 cuadrantes, evaluar la pleura. Que esto lo podemos mirar. Van a ver que tengo esto es una imagen de un Doppler con un transductor lineal o con un transductor cardíaco. Se puede mirar tanto con uno y otro, y esto es un estudio normal. ¿Qué es lo que vemos en este estudio? A este nivel, esto que se mueve ahí y que tiene ese movimiento sutil es la pleura. Es la pleura parietal, visceral, moviéndose sobre la pleura parietal. Proximal a la superficie, el tejido celular subcutáneo, la pleura y esto atrás que se ve todo negro porque no vemos nada, es aire dentro del pulmón. Y esto, que es normal, que es reverberancia de esta pleura hiperrefringente que tenemos ahí. Fíjense que está básicamente al doble de la distancia desde la superficie de la piel. ¿Por qué? Porque es reverberancia, eso es un artefacto. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora cuando miramos? Normalmente estos movimientos este movimiento que se ve, que ahora ¿qué es lo que se le agrega? Estos cometas y estas colas de cometas. Estas colas de cometas lo que nos están mostrando son septos a nivel esas líneas B de Kerley que tenemos, que están engrosados y que tienen agua. Entonces por eso empezamos a ver esas imágenes de cola de cometas. Si no tenemos un transductor lineal, lo podemos mirar con un transductor cardíaco, con un transductor de 2,5, y de vuelta, ven este movimiento acá, que es la pleura, y toda esta imagen como movida que aparece, que esos son las colas de cometas. ¿Qué es lo que se dice? Que yo tengo que encontrar y tener en cada uno, para que esto sea significativo, tener en cada uno de estos espacios que yo evalúo más de 2 colas de cometas. También, fíjense que acá, lo que por momentos parece que estas colas de cometas antes se veían muy claras, y ahora acá se ve como está toda la pantalla ocupada. Cuando está toda la pantalla ocupada, o que ocupa un 60% de la pantalla, es como que uno dice, bueno, de toda esta imagen hiperrefringente que yo veo acá, ¿cuánto está ocupada la pantalla? 60%, bueno, eso serían 6 cometas que estoy viendo. ¿Por qué? Porque tiene mucho líquido y estoy viendo todas las cometas en forma uniforme. Entonces, eso serían 6 cometas, o sea que eso es algo significativo. Si yo miro en 2 sectores del tórax y en 2 sectores diferentes del tórax tengo más de 3 colas de cometas que me aparecen, eso tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 90% para decirme que ese pulmón está congestivo y ese pulmón tiene agua. Entonces, dividimos el pulmón en distintos lugares y básicamente lo que se ve son estos espacios septales que acumulan líquido, ¿no? Y eso es cuando se mueve, es el movimiento que yo veo cuando miro con el Doppler. En esta foto ven una cometa aislada, 2 cometas aisladas, y lo que decía antes, que ven más de la mitad de cometas gruesas, o un espacio que está todo ocupado, y eso yo lo considero como que es 50-60%, bueno, hay 5 o 6 cometas. ¿Cuál es el valor que se le da a esto? Que uno dice que cuando los pacientes se van de alta congestivos, eso ya sea porque tienen congestión hepática, porque tienen una vena renal congestiva, o que los pacientes tienen congestión a nivel pulmonar, son pacientes que tienen peor pronóstico. Peor pronóstico en cuanto a necesidad de reinternaciones, y peor pronóstico en cuanto a sobrevida, a mortalidad total. ¿Por qué? Porque el no poder llevar a un paciente a peso seco son pacientes que están muy mal. Entonces, no siempre logramos secar a todos nuestros pacientes. Hoy yo veo a una señora de 88 años que me la mandan por hipertensión pulmonar, fibrilada, una megaurícula, insuficiencia tricuspidia severa. Señora no se queja de disnea, me la mandaron por hipertensión pulmonar. Yo hablo con la familia y la señora no se quiere anticoagular, tiene dificultad en la marcha, tiene un montón de comorbilidades. Y bueno, la verdad es que son pacientes donde va a ser muy difícil llevarlos al peso seco,
y que estuvo en una internación reciente, y cuando se lo llevó a hacer peso seco, esos pacientes se van a 2 y pico de creatinina, la señora se siente mal, toma un poquito de líquido. Entonces, yo cuando hacía internación domiciliaria, durante 8 años de mi vida hice domicilios en la calle, yo tenía un aforismo que decía, bueno, un poquito de edemas no matan a nadie. Que el tiempo y la bibliografía me demostró que no es cierto que los edemas no matan a nadie, hay que ser un poco permisivos. Hoy en día ya no puedo repetir eso con tanta liviandad, eh, y que los pacientes se vayan congestivos o se mantengan congestivos hace que el paciente se reinterne más y que tenga peor mortalidad. Pero la realidad es que hay muchos pacientes que no lo podemos llevar a esto. Entonces, básicamente lo que esto plantea es tratar de lograr que nuestro paciente, cuando está internado, o lo mismo cuando el paciente está en el ambulatorio, yo muchas veces quiero ver un paciente y me lo cito al mediodía cuando el equipo de eco esté libre y lo quiero ver y lo miro con el eco, me lo llevo a eco, lo miro y lo que busco es saber si tienen signos de hipervolemia o no tienen signos de hipervolemia, y el ECOM realmente me resulta muy importante para eso. Entonces, la cosa es no evaluar solamente quedarnos con la vena cava, sino también mirar el Doppler a nivel renal y entender un poquito, empezar a mirar el ecopleura. Entonces, esto es de una charla que yo empezaba diciendo, los edemas no matan a nadie. Entonces, puse mi foto ahí porque la verdad que hoy en día tuve que cambiar de opinión. O sea, cuando hacía domicilios hace 20 años o 15 años, miraba otras cosas, y hoy en día sabemos que el paciente esté hipervolémico le cambia el pronóstico, y sobre todo que el paciente esté volémico permite que las drogas que usamos para reducir la mortalidad tengan el efecto necesario, porque si un paciente está hipervolémico, la verdad es que el paciente va a estar más hiperaldosterónico, va a estar más hiperreninémico, va a estar más simpaticotónico. Entonces, a nivel del tubo digestivo y a nivel de esplácnico, no solo de la bulimia, sino también neurohumoral, y esos son pacientes que es importante que estén en peso seco. Así que bueno, no sé, Julia, si querías que les cuente esto. Es bastante sencillo para ustedes que son ecocardiografistas, que les gustan evaluar válvulas y hacer strain y todo esto. Esto es mucho más básico y sencillo, pero la verdad es que cualquiera con un eco puede mirar el pulmón, y esto es algo que yo lo uso, te diría que todos los días. Eh, en muchos pacientes que están en insuficiencia cardíaca avanzada, que los secamos y que no sabemos si nos pasamos con la furosemida, que los tenemos que asistir, decidir muchas veces si el paciente, no sé, hoy pusimos un balón de un contrapulsación a un paciente que lo asistíamos, y ayer decíamos, bueno, está hipervolémico, tenemos que hacerlo orinar más, deteriora la función renal, y bueno, y hacer todo esto, y hoy miraba el flujo renal y tenía un flujo renal recontra pulsátil, 48 ampollas de furo, no orinaba, listo, lo asistimos, y después de que lo asistimos se largó a orinar 200 mililitros hora. O sea que es algo que yo lo uso en lo cotidiano, te diría. Sí, a mí, o sea, a mí me encantó cuando yo fui. Bueno, nosotros aprendemos a ver las arterias renales cuando hicimos el fellow, y en general las buscábamos siempre en el eje largo. Y yo lo primero que noté es que vos lo buscabas en el eje corto y se veía más rápido todavía. Entonces también un poco quería que compartieses digamos, todo lo que compartiste, porque me pareció que era de suma utilidad. Yo hago ahora más clínica, yo no hago más internación y demás, pero sí uno tiene a mano el ecógrafo y le sirve para tomar este tipo de decisiones, como vos decís.
Y me parece que también el mensaje es un poco acordarse de hacerlo porque la herramienta la tenemos y animarnos más, amigarnos un poco con el riñón, que no es que en ninguno se va a ver o si comió ya no lo vemos, a veces es más engancharle la mano y quizás no lo encontraste en eje largo, pero en eje corto lo encontraste y como vos decís, la pulsatilidad de la vena la podés enganchar igual. O sea, yo cuando volví de esa vez que vos me lo mostraste, lo empecé a practicar y me pareció que no era de tanta dificultad como al principio cuando lo aprendí. Así que nada, quería un poco que todo lo que yo había visto allá, traérselo a mis compañeros para que también pudiesen aprovechar la experiencia de ustedes que también manejan pacientes que están a veces más graves, pero que claramente estas son herramientas que les ayudan a tomar decisiones. Yo los invito a que, mira, el paciente este que hoy miraba pesa 107 kilos. Queríamos que baje de peso para poder trasplantarlo y la verdad es que pretendíamos que se vaya a la casa y no pudimos y hoy lo terminamos asistiendo. Paciente que va a ser muy difícil conseguirle un órgano, pero casi que te diría que el riñón se lo vi re fácil y es buscar el riñón. Tips donde para buscar el riñón habitualmente los buscan demasiado abajo. El riñón está casi metido adentro del tórax. Le diría que hay que mirarlo a través de las costillas, o sea, de las costillas inferiores, y mirarlo, irse bien atrás. O sea, con el paciente en decúbito dorsal, con el paciente acostado, pedirle que se incline un poquito para el lado contrario y meter la mano entre el paciente y la camilla y empiecen a jugar, cuando hacen un ecocardio, empiecen a jugar a buscar el riñón y van a ver que lo van a encontrar. Yo como tips les diría, empiecen como un juego a tratar de encontrar el riñón. Y tienen que encontrarlo en 30 segundos. Si no lo encontraron en 30 segundos, váyanse, sigan con el otro paciente. Y en el otro paciente lo buscan en 30 segundos y lo van a empezar a encontrar. Bien, una vez que lo encontraron, traten de poner el riñón en forma longitudinal. Y quédense con eso, con esa imagen. Y no intenten hacer más nada. Y que sigan con el otro paciente. Y una vez que logran encontrar las imágenes siempre, usando el blanco y negro, si están desde el lado derecho, traten de encontrar una estructura que sea el riñón y una estructura que sea la vena cava. Y si están del izquierdo, una estructura que sea el riñón y la aorta. Entonces, como decir, traten de meter al riñón y a los grandes vasos en el mismo plano. Una vez que lograron eso, tiren el color, pongan el color. Y lo que une una cosa con la otra son los vasos. Y en ese plano es donde tienen que entrar. Y es cuestión de hacerse la mano y van a ver que no tiene ningún secreto, ¿eh? O sea, yo se lo digo a los fellows en el hospital todo el tiempo, le digo, es cuestión de perderle el miedo y ahora en el estudio los pacientes con función preservada, los fellows le miden el flujo renal y es como, empiezan, tac, tac, yo les digo, empiecen a probar y no tiene ningún secreto. Y después la cosa es tirarle un Doppler pulsado arriba de la vena. Sí, Eh, sí, es cuestión de encontrar la imagen. y no, Pero no, no tiene más secreto que eso, o sea, no hay que calcularle el PISA en el coeficiente adimensional, o sea, es no, sencillo. tal cual. Y recuerdo que cuando practicábamos con ese paciente que yo te decía, vamos a hacerle, no me olvido de que estaba con una dosis de diurético y vos le ibas a dejar esa dosis y cuando le hicimos el Doppler venoso, al final terminaste cambiando de opinión y le subiste la dosis de furosemida, o sea que realmente cambia un poco el tratamiento, o sea que no es que es innecesario o que no te va a cambiar la conducta. O sea, que eso también me pareció muy útil para compartir con mis compañeros. Y en el ambulatorio también, no solo en el paciente internado. A ver, el otro día veo un paciente que viene con 2 y pico de creatinina, que tenía cirrosis, 2 y pico de creatinina, toma amlodipina y viene con edema de miembros inferiores.
Y me dice, y yo lo miro y le digo, esto hoy empezó con la amlodipina por la hipertensión arterial, y digo, para mí esto es un edema por amlodipina. Entonces, lo mirás con el eco, un toque, le miro la vena cava, le miro el flujo renal, le digo, no tiene patrones de hipervolemia, listo. El problema no es que el paciente esté hipervolémico, porque le había sacado los diuréticos, y digo, le saqué los diuréticos, está hipertenso, le puse amlodipina, y le tengo que poner diurético de vuelta o le tengo que sacar la amlodipina. Es un efecto adverso. Listo, estaba euvolémico, le cambié la amlodipina. Entonces, pues los edemas son por eso. Y la verdad que me resulta como, a mí me resulta muy práctico. Te diría que me cuesta, muchas veces hay pacientes que me cuesta verlos sin el eco. No, no, claramente. Yo no sé si alguien de los chicos, de los presentes, quiere hacer alguna pregunta, que le haya quedado alguna duda. Para mí la presentación fue muy clara, pero bueno, aprovechemos que lo tenemos acá. Hola, Seba, te acabo de ver. Gracias, Juli, ¿cómo andás? No, Ok. excelente, la verdad que excelente la presentación. Gracias, Ignacio, por tomarte el tiempo para estar y explicarnos esto. Buenísimo. No, gracias a ustedes por escucharme. La verdad que para mí es una cosa bastante sencilla y ustedes que están acostumbrados a cosas mucho más complejas, me da un poquito hasta de pudor, pero bueno, espero que les Yo sirva. te hago unas preguntas más allá de porque quedó clarísimo lo de la técnica y demás. Me gusta la implementación en los diferentes centros. Los que están en unidad coronaria, más allá de los médicos, me refiero a los profesionales en formación, los residentes, tienen esta herramienta, más allá tienen la herramienta y los conocimientos a mano como para hacerlo en el día a día, eso uno. Sí, Y después, si en el consultorio vos siempre tenés un eco como para valorar a los pacientes, que por ahí esa puede ser otra dificultad. sí, los residentes, nosotros tenemos 3 o 4 equipos de eco destinados a internación. ¿Qué significa eso? Que hay un equipo de eco que va a recorrer las terapias habitualmente, la terapia intermedia y la terapia intensiva, otro equipo de eco que va a la sala de hemodinamia, y tenemos en general 2 equipos de eco. Nosotros tenemos 49 camas en la unidad coronaria, o sea, eh, son bastantes camas. Entonces, y tenemos 2 equipos de eco adentro de la unidad coronaria que los usamos durante la recorrida, y te diría que no nos alcanzan. Nos peleamos entre todos, a ver, siempre estamos ¿dónde está el eco? ¿Dónde está el eco? Tráeme el eco. Y los residentes desde muy chicos aprenden a usar el eco y lo tienen disponible en la guardia. Entonces, usan el eco y lo miran, que es una herramienta que tienen. Este, y la segunda parte que me... No, esto sí, sí ya en la parte de ambulatorio, de consultorios, tenían accesible eco para hacerlo, ¿cómo lo manejás? Pues por ahí esa puede ser la realidad un poquito más diferente nuestra de no tener una accesibilidad directa de los que hacen consultorio de clínica con un eco. A ver, ni, ni, te lo contesto así. Yo soy un adolescente, vos sos otro y yo tengo el Mercedes-Benz de papá. Y vos cuando vos me ves pasar a mí, decís, ay, míralo, anda en un Mercedes-Benz, el pibe tiene un Mercedes-Benz. No, yo no tengo un Mercedes-Benz, yo se lo robo a mi viejo. Entonces, o sea, claro sobre oscuro, no, no tengo un eco en el consultorio. Un poco los años y un poco el ser rompebolas adentro del hospital, y un poco el estar siempre que te piden algo. Yo acabo de llegar, no sé, teóricamente mi horario de trabajo es termino a las 4 o 5 de la tarde. Bueno, llegué corriendo a dar esta charla porque me quedé resolviendo despelote en el hospital. Entonces, ¿qué significa eso? Por un lado, si los chicos me necesitan, saben que estoy, y si alguien me pide a las 6 de la tarde que baje a quirófano a ver algo que le llama la atención, bajo a quirófano. También eso me da que cuando yo estoy con un paciente y me meto en un consultorio de eco y agarro un eco y le digo a los chicos, che, me presta, le saco un segundito el traductor, que quiero ver una cosita. Y bueno, también me lo dejan hacer.
Entonces, no es que yo tenga un eco en el consultorio. También los horarios que yo tengo por la unidad coronaria, nosotros hacemos el pase muy temprano, 7:30, el consultorio de eco empieza a las 8, entre que empieza y arranca, entonces yo cuando me tengo que ver pacientes míos que los quiero ver, les digo que vengan 8 menos cuarto y antes de que estén empezando el consultorio, yo siempre me atiendo a algún paciente a la mañana y lo mismo hago al mediodía en mi horario de almuerzo, entonces me los meto en nada y como trato de usar, de coordinar en los horarios que mi viejo no usa el auto, yo se lo robo, un poco así. Está Pero no es que perfecto. tengo un eco para mí, no. Bueno, gracias. Sí, yo creo que también está la cuestión de cuán dependiente terminamos siendo, ¿no? De la ecografía, por lo menos los que sabemos de imágenes, es como que cada vez nos vamos metiendo más y cada vez queremos tener más información para tomar la decisión, pero me parece que el que tiene la herramienta es un desperdicio de no utilizarla. O sea, obviamente no todos tienen ecógrafo en el consultorio, pero si lo tenés, ¿por qué no lo vas a usar? Para tomar Mira, una decisión más informada y quizás salvarle una visita al paciente a la guardia. mira, es así. O sea, a ver, cuando yo hacía un vascular, que básicamente hacía medicina vascular, eh, tenía muy pocas horas de consultorio y terminé teniendo muchas horas de eco. Y vos me decís, ¿pero son horas de eco o son horas de consultorio? Bueno, no, yo agarraba y me citaba a mis pacientes cuando yo estaba haciendo mi agenda de eco y tomaba decisiones clínicas con el eco. Y hoy en día tengo pacientes donde hoy mismo veo un paciente con una enfermedad tromboembólica crónica anticoagulada, un tipo que se hizo 6 episodios de angioplastía pulmonar y quedó perfecto, el tipo está perfecto. Viene el otro día a la guardia por un aleteo y como estaba aleteado muy rápido el antecedente que tenía, le piden una tomografía y en la tomografía aparece un TEP, intra-anticoagulación. Yo voy a verlo al tipo y le digo, ¿tuviste disnea? No. ¿Qué tenés? Palpitaciones. Un aleteo, abrimos el aleteo, lo cardiobierto, listo. Y es más, le digo, mira, si vos tuviste un TEP, yo me depilo. Le digo, no le creía, miro la imagen con la gente de tomografía, che, tiene un TEP agudo. Le hago un BQ nuevo, defectos segmentarios nuevos, que tenía un BQ previo post-angioplastía, nuevos. Pero bueno, el tipo tuvo un TEP, no cabe duda que tuvo un TEP. Lo miro todo, tiene un terreno varicoso importante, y para mí una de las cosas que no tengo claro por qué hace un nuevo TEP intraanticoagulación es, quiero mirarle la safena. ¿Cómo tiene la safena? Pienso, tiene un terreno varicoso muy importante, por esto embolizó un coágulo nuevo, le quiero mirar. No encontraba un eco por ningún lado, o sea, y era un eco que lo quería hacer yo. Entonces le dije, venite el viernes al mediodía que el Doppler te lo quiero hacer yo y te lo hago yo en ese momento. A ese punto me sirve para ver qué es lo que estoy viendo. ¿Por qué falla la anticoagulación en ese paciente? Porque tiene un terreno varicoso muy importante y tal vez lo que tengo que plantearme es hablar con el flebólogo y ligarle las afenas. Eh, y en realidad no tiene ninguna cosa más allá de eso, porque el tipo vos lo mirás y tiene mucha varice y tiene una cosa local que lo voy a le voy a cambiar el pronóstico con eso, o tiene un síndrome antifosfolipídico u otra cosa mucho más complicada. Eh, entonces, y para mí, mi olfato me dice que tiene mucho más que ver con eso. Y la verdad es que si yo pido que alguien le haga un Doppler venoso, no me van a dar la información que yo quiero. Entonces, es algo que lo termino queriendo ver yo mismo. Y el eco te vuelves muy dependiente del eco. Sí, no, para mí, bueno, yo coincido en que uno se vuelve dependiente, es como que en una época decían que ya no usábamos más el estetoscopio, sino que usábamos el ecógrafo. No sé si para bien o para mal, pero bueno, es como que está evolucionando hacia eso. Y en lo que es congestión, cada vez hay más herramientas, que cuando yo empecé la residencia era solo la vena cava y después salieron los cometas y después nos enteramos de la parte renal
y viste, es como que se va sumando información en donde el eco termina siendo fundamental. Pero bueno, por eso me parece que este protocolo que vos decís que no sabías que se llamaba Vexus, me parece No. que está muy bueno para poder aplicar y practicar, viste, para el día de mañana, tanto en consultorio como en internación. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera discutir o comentar de experiencia. Yo quiero preguntar, Ignacio, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes. Te Hola, quería Lourdes. consultar cómo haces con el tema de aquellos pacientes que no son tuyos, que a lo mejor se externan por un cuadro de insuficiencia cardíaca o de congestión de otra índole, y cómo hacen el seguimiento de este tipo de pacientes en forma ambulatoria. O sea, si está nomenclado allá el que llega un paciente con un pedido de un ecodoppler renal para evaluar congestión o un ecodoppler pulmonar, un ecopulmonar sobre todo. No, no, en el ambulatorio no está como nomenclado eso. A ver, nosotros todos los pacientes que se van de alta de la unidad coronaria, dependiendo la fragilidad, las comorbilidades, el paciente se va de alta, todos los pacientes se van de alta con un seguimiento por la demanda espontánea de cardio y una teleconsulta de telemedicina. Ponele, pacientes que dimos de alta hoy, algunos van a venir el viernes a demanda espontánea a que los controlemos. Otros, una señora con amiloidosis se fue con un turno ya para el martes que viene para seguimiento, se fue con una dosis importante de diuréticos. Una señora que sospechamos una amiloidosis AL. Se fue con el viernes una teleconsulta, se saca un laboratorio para controlar la función renal y el martes una consulta presencial. Y esos pacientes, te diría que cuando vienen a la demanda espontánea, si el que lo ve en la demanda espontánea le genera dudas, la demanda espontánea está al lado de eco y esos pacientes van, se anotan en eco y se los mira con el ecógrafo. Bien. Pero te diría que todos esos ecos que se hacen así ni siquiera se facturan. No, por eso te consultaba, porque bueno, uno en la unidad coronaria, en la urgencia, Eh, está ya casi esclarecido que eso no se factura, Eso, pero en el ambulatorio te diría que tampoco. Esos pacientes que vienen, el consultorio de demanda espontánea está como enfrente de los consultorios de eco y los residentes van, cruzan, dicen, permiso, puedo mirarlo y se lo mira y ni se factura eso. O nadie se sea, entera. sí, es como que vos lo mirás como quien dice, Como para esto ya es cerrar el el estetoscopio. cuadro, o sea, claro. Pero si vos lo preguntás, decís, todo eso se factura y vos No, no, la obvio. verdad, Te consultaba más que nada por eso, cómo hacían el seguimiento, si era algo bien no. estipulado que... Sí, está estipulado en el aire, como quien dice, o sea, Bien, se hace así, pero no vas a ver que el paciente tiene un eco informado y todo eso, no, es bien, más bien, clínico que otra cosa. Y tal vez solamente en esos pacientes que se reinternaron muchas veces, donde uno los... Pero no, te diría que es más del día a día. bien. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, en nombre de todos, te agradecemos mucho, Ignacio, por la clase, por compartir tus experiencias. No, Eh, gracias a ustedes. Un placer. y gracias a todos por conectarse. Y bueno, si alguna vez venís a Rosario, ya sabes que podés venir a molestarnos. No, no. Ahora hace bastante que no voy. En una época iba bastante a Rosario. Ahora hace bastante que no voy. Aunque Mm. siempre está cerca, hace bastante que no voy a Rosario. Si no, ya te estaremos visitando algún día allá por la unidad coronaria. Cuando quieran, son muy bienvenidos. Muy Bueno, bienvenidos. buenas noches Bueno, a todos. muchas Excelente. gracias por la invitación. Buena Buenas semana. noches. Hasta luego. Hasta luego.